Bueno, vamos a empezar la quinta competencia que trata sobre tejido muscular. La verdad es que este tejido está muy fácil, siento yo, está sencillo de entenderle. El tejido muscular se caracteriza porque son células contráctiles, son las que nos da el movimiento. Si yo les pregunto sobre un concepto sobre tejido muscular, específicamente tenemos que hablar de, o hacer énfasis, es que es un tejido que nos da movimiento y que este movimiento se da a través de contracciones, un tejido contráctil encargado de la motilidad. Generalmente si pensamos en músculo, pues pensamos de que en el músculo en el músculo que está unido al esqueleto, que es el que le decimos músculo esquelético, ¿no? Los bíceps, tríceps, todos esos. Pero nuestras vísceras también tienen movimiento, o sea, cuando les da hambre, pues ahí escuchan cómo se les mueve el intestino y así, ¿no? Entonces vamos a empezar a diferenciar ciertos tipos de músculo según el tipo de movimiento. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Para definirlo dice, pues es uno de los tejidos básicos. Acuérdense que los tejidos básicos es el epitelio, ya lo vimos, el tejido conectivo, ya lo terminamos, y seguiría tejido muscular, eh, que es el tercero. El cuarto es tejido nervioso y ya después ustedes empiezan a exponer órganos. Bueno, en el cuerpo pues tenemos más de 500 músculos y su función principal es movimiento. Si ustedes piensan en tejido muscular, pues piensan en movimiento. Se clasifican los movimientos, por ejemplo, voluntarios. Ustedes quieren mover la lengua, pues la mueven. Ustedes quieren mover el brazo, pues lo mueven, ¿no? Y tenemos movimientos involuntarios, que son los viscerales. Ustedes no están haciendo la digestión y pensando, a ver, voy a mover el duodeno un poquito a la izquierda y así, ¿no? O sea, son involuntarios esos movimientos. A ese tipo de movimientos les decimos movimiento peristáltico. Por ejemplo, ahí están viendo en el GIF cómo se está moviendo eh, pues el intestino y consideramos, para el intestino, el estómago, y consideramos que este tipo de movimientos son involuntarios. En cambio abajo pues están viendo un perrito que se está moviendo a voluntad. Él a conciencia pues decide cómo moverse, cómo mover las patas, la cola, etcétera, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, No, profe. ok, entonces ya platicamos los dos principales tipos de movimiento, voluntarios, controlados por el individuo, involuntarios, también le decimos viscerales, que están dirigidos por el sistema nervioso central, eh, aunque el voluntario también está dirigido por el sistema nervioso central, en el caso no, pero este está ya dirigido por el sistema nervioso central autónomo. Y no se confundan porque luego tenemos un movimiento que se llama movimiento autónomo. Este dice su función es contraerse regularmente sin detenerse. ¿A qué le suena? ¿Qué nos mueve? ¿Qué se mueve constantemente sin detenerse en el cuerpo? El corazón. El corazón, muy bien. Entonces, en el caso del corazón se estudia un tipo de movimiento diferente porque nosotros podemos estar en coma, es decir, con el sistema nervioso todo apagado, casi casi, y el corazón tiene, digamos, un tipo de movimiento diferente, se mantiene constante siempre. Si se nos para el corazón, pues básicamente estamos muertos. Y por último tenemos los movimientos mixtos, que es una combinación de estos dos, voluntarios e involuntarios. Dice, músculos controlados por el individuo y por sistema nervioso, por ejemplo los párpados. Nosotros podemos empezar a parpadear cuando nosotros queramos, pero si nos avientan algo, pues, o sea, involuntariamente vamos a cerrar los ojos. ¿Alguna duda con los tipos de movimiento? Bueno, esto se aclara los tipos de movimiento porque de aquí salen los tipos de músculo. Es decir, el tejido muscular tiene tres clasificaciones y básicamente una clasificación da el movimiento voluntario, otra clasificación el involuntario y otra clasificación el autónomo. El mixto pues eso es otro tipo de movimiento y no entra en las clasificaciones del tejido muscular. Bueno, entonces, ¿cómo es el tejido muscular? Ya habíamos comentado que son células contráctiles. Eso significa que van a ser células largas, o sea, son células filamentosas o pues como fibras largas, ¿no?
y el que sea largo pues permite que se contraigan. A estas células se les llaman miofibras. Mio viene de músculo y fibras pues por la forma alargada. También se les dicen fibras musculares o también se les dice miocito, que aquí no se los había puesto. Ay, qué fea letra tengo con el mouse. Esta es una C. Miocito. Pues mio de músculo, cito de célula. Entonces, fibras musculares, miofibras o miocitos. Dice, todo el tejido muscular requiere energía para la contracción muscular que la tienen pues de la hidrólisis del ATP. Básicamente, cada que ustedes están moviendo, están gastando ATP. Cada que ustedes están parpadeando, cada que ustedes están respirando, pues básicamente significa que tienen un metabolismo activo. Y esta energía la estamos sacando de esta molécula que se llama ATP y el músculo no es la excepción. En fisiología van a ver todo el proceso de la contracción. Antes las veíamos aquí en histología, pero pues le compete más a fisio. Bueno, pues ahí está la contracción. No sé si le puedo hacer pausa hasta... No, no puedo. Pero bueno, ahí fíjense cómo el músculo, el tejido muscular son fibras, o sea, las células son alargadas. Y de hecho son tan largas como el músculo. O sea, si el músculo me está midiendo de aquí a acá, las células de mi músculo van a medir todo eso. O sea, son células muy, 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 muy largas. Bueno, luego entramos un poquito más a detalle de eso. En cuanto a la clasificación, pues el tejido muscular lo vamos a clasificar primero en dos, en estriado o liso. Liso, bueno, estriado, si se alcanzan a ver aquí en la imagen de aquí abajo, fíjense cómo nos ponen así como líneas en el músculo. Aquí estas dos. Estos son músculos estriados. Y en el liso, pues no vemos esas estrías, esas líneas. Entonces, primera clasificación, músculo estriado, liso. Y el estriado lo clasificamos en cardíaco, que solamente se encuentra en el corazón, esquelético, que son todos los músculos unidos al esqueleto, y el liso son los músculos viscerales. Entonces decimos músculo cardíaco, músculo esquelético o músculo liso, pero en realidad el nombre completo de estos dos sería músculo estriado-cardíaco, músculo estriado-esquelético. Que estos ya los dibujaron según yo en laboratorio, entonces ya más o menos han de estar un poquito relacionados con esto. ¿Alguna otra duda o comentario? Ok, pues aquí ya están viendo una imagen histológica. Pueden empezar a ver ciertas diferencias. Por ejemplo, la principal diferencia podemos hablar sobre los núcleos. Fíjense cómo en el caso de los músculos esqueléticos, los que están unidos al esqueleto, los núcleos están como a los bordes, en las periferias. Todo esto, estas líneas que se alcanzan a ver son las que permiten la contracción. En el caso de los núcleos del cardíaco se encuentran al centro, al igual que en el liso. Todas son células muy alargadas. En el caso del músculo cardíaco se alcanzan a ver ciertas divisiones. Pero en el caso del músculo esquelético, como les he comentado, van a todo lo largo del músculo. O sea, si el brazo le mide 30 centímetros, pues probablemente el músculo le mida 28 centímetros o algo así, ¿no? O sea, las fibras musculares. Y son células que son como cuadradonas, son como cilíndricas. Acá también. Y en el caso del liso, ahí sí cambia un poquito. Son como alargaditas, fusiformes les decimos. Pero vamos a platicar uno a uno poco a poco, perdón. Entonces aquí ya se alcanzan a ver otra vez ciertas diferencias en este esquema. En el caso del músculo estereoesquelético, pues núcleos a la periferia, son células súper largas, tienen estrías, todas están pegaditas entre ellas. En el caso del músculo cardíaco también tienen estrías, pero ahora los núcleos al centro. Y estas dicen que tienen forma de Y, o de Y o de pantaloncitos abiertos. Entonces, es una característica del músculo estriado. Y en el caso del músculo liso, pues tienen forma fusiforme, se dice. Esta forma que ven así alargadita, fusiforme, núcleos al centro. Entonces, estos de aquí van a tener un movimiento voluntario. Ustedes a conciencia mueven sus músculos.
En cambio, el corazón tiene o el tejido muscular estriado cardíaco tiene un movimiento de tipo autónomo. Tiene su propia inervación que mantiene como una constante flujo de energía que permite estar contrayéndose. Y el músculo liso tiene un movimiento involuntario. ¿Alguna duda, comentario aquí? Toda esta información yo se las resumo con este cuadro. Es muy fácil. Aquí están los tres tipos de músculo: esquelético, cardíaco y liso. Tienen estrías, el esquelético sí, el cardíaco sí y el liso no. El núcleo, ¿dónde se encuentra? En la periferia y son multinucleados. Como son células que pueden medir hasta 30 centímetros, pues los núcleos están distribuidos por todos lados. Miren, ahí se ven. En el caso del músculo cardíaco, el núcleo es central y es mononucleado. Yo sé que aquí no se alcanzan a ver las divisiones de las células, pero me voy a regresar tantito. Aquí yo le dibujé estas líneas de aquí que se llaman discos intercalares, que aquí se alcanzan a ver. En el esquema no se ven, pero cada fibra tiene un solo núcleo, máximo dos. Entonces, en el caso de los núcleos, en el esquelético, en la periferia, en la superficie, que aquí lo están viendo así hasta arriba. Bueno, yo sé que... Ay, me voy a quitar la cámara. Yo sé que aquí pudiera parecer que están centrales, pero el núcleo sigue estando siempre en la periferia. O sea, ¿cómo lo explico? Pues el núcleo está... Ay, no sé cómo explicarlo. Pero es que como lo estamos viendo en 3D, parece que está como por fuera. Pero fíjense cómo aquí están extremadamente a la periferia. Entonces, si viéramos esta célula de otro ángulo, lo veríamos como de frente. Entonces, por eso en el dibujo algunos parecieran que están como en medio. Fíjense cómo incluso aquí, fíjense cómo incluso en el dibujo los ponen como con relieve, porque están literalmente afuera de la célula. O sea, están unidos, pero afuera de la célula. O sea, no está adentro del citoplasma como tal. Porque todo esto de aquí adentro es una composición proteica que es lo que le va a permitir la contracción. Entonces, fíjense cómo aquí más o menos se alcanza a ver la línea del citoplasma y el núcleo está así como afuerita, casi como si fuera parte externa de la célula. Entonces, si viéramos esta misma célula, pero no sé, del lado como izquierdo, o sea, de otro lado, de otra perspectiva, pareciera que pudiera estar al centro. Entonces, por eso en los dibujos que están viendo aquí, como en 3D, no sé, se aprecia como si estuvieran en medio, pero no. En cambio, en un músculo estriado cardíaco y en un músculo liso, sí están adentro de la célula, los núcleos. No sé si me expliqué o si los dejé más confundidos. Ok. Bueno, el caso es que aquí el núcleo lo van a encontrar central y por cada núcleo, por cada célula, un núcleo. Entonces son células mononucleadas. Igual que en el liso. Voy a quitar tantito. Núcleo central y mononucleado. Entonces aquí sí se alcanza a ver que está central. Y mononucleado, mono significa uno, pues un núcleo por cada célula. Si quisiéramos definir su forma, pues en el esquelético se define como alargadas o cilíndricas, tienen forma cilíndrica o alargada. En el caso del cardíaco dicen que tienen forma de Y, de Y o de pantalones abiertos. Entonces si pueden visualizar más o menos los pantaloncitos abiertos. Y en el caso del liso, pues decimos que es forma de uso o fusiforme. También me han dicho que tiene forma de ojo o forma de pescado. Hay muchas formas, me han inventado. Pero pues más o menos para que visualicen cómo es la forma, o sea, así como alargadita. A esta forma se le dice fusiforme. Discos intercalares, ¿qué son estas cosas? Ni el esquelético ni el liso lo tienen. No, en el cardíaco sí. Estos discos intercalares son los que dividen una célula a otra. En este esquema no se alcanza a ver, pero aquí
Aquí sí alcanza a ver. Yo se los dibujé aquí en este esquema. Pero en histología o en una laminilla serían estos de aquí. Aquí está uno, aquí está otro. Son como las divisiones que hay entre una célula y otra célula. Cuando hablemos un poquito más sobre músculo cardíaco les platico su función. Pero pues el músculo cardíaco es el único que tiene discos intercalares. Por último, pues hablamos del tipo de movimiento. Hablaremos de que el esquelético tiene un movimiento voluntario, el cardíaco tiene un movimiento autónomo y el liso tiene un movimiento involuntario. Y pues abajo está el esquema. ¿Por qué les pongo este cuadro? Antes yo les pedía que ustedes me hicieran un cuadro comparativo. O sea, que ustedes lo de tarea y así, ¿no? Aquí se los pongo por cuestiones de tiempo y pues para que resuman muy bien la información. Además de que ustedes pues ya lo vieron y lo dibujaron en laboratorio. Se los pongo también porque este mismo cuadro se los voy a preguntar en el examen. Es decir, que me rellenen este cuadro en el examen para que lo consideren. En el examen de muscular, ¿no? No en este que van a hacer el miércoles. O sea, esto ya va a ser hasta abril, mayo, no sé. Abril. ¿Alguna duda con este cuadro? No. Ok. Bueno, vamos a platicar sobre el músculo estriado esquelético. Dice aquí que está bajo el control del sistema nervioso somático. Básicamente es el que nosotros controlamos a conciencia. Dice, la mayoría de los músculos del esqueleto se unen a huesos por tendones. Entonces, en la histología ustedes van a poder ver una transición de músculo, de las células del músculo a tendón, es decir, de célula muscular a tejido conectivo denso regular, y luego cómo se une a hueso. Aquí en la imagen pues están viendo un músculo estriado-esquelético y cumple con todas las características que vimos ahorita en el cuadro. Son células alargadas o cilíndricas, muchos núcleos o multinucleadas con los núcleos a la periferia, estriados, se alcanzan a ver más o menos las estrías, y pues el tipo de movimiento sería voluntario. Este tipo de músculo pues naturalmente se compone de fibras musculares o miocitos. Dice, estas fibras se forman por la función de mioblastos en desarrollo. ¿Qué significa esto? Las células que les digo que miden 30 centímetros, por ejemplo, pues no siempre miden esos 30 centímetros. Cuando somos jóvenes, en el crecimiento son varias células que durante su desarrollo se van fusionando y convirtiéndose en una sola célula desarrollada, gigante, alargada. Entonces, las células inmaduras del tejido muscular se llaman mioblastos y solamente se encuentran pues, en animales muy jóvenes donde apenas se están formando sus músculos completos. ¿Salen? Entonces, mioblastos, células inmaduras del tejido muscular, miocitos, células maduras o fibras musculares o miofibras. ¿Alguna duda o comentario con estas? ¿Cuáles eran las otras? Neoblastos y luego eran... Mioblastos, las inmaduras, que son, Ajá. hagan de cuenta que serían como estas alargadas, pero ya divididas. Y luego miocitos, mio de músculo, cito de celular. También por la forma que tienen, como si fueran fibras, pues se llaman fibras musculares o miofibras. Ah, ok, gracias. Y de hecho, pues la carne es este tejido muscular. Ya ven que la carne tiene así como, está por fibras, tal cual, o sea, son líneas así. Esas son las células musculares. Y pueden llegar a ser gruesas y grandes. Bueno, en el caso del músculo esquelético se estudian como si estuviera compuesta por dos partes. La parte roja le decimos y la parte blanca. La parte roja tal cual es el tejido muscular, aquí lo menciona como un músculo propio. Y la parte blanca pues es el tendón, es tejido conectivo denso regular. Es fuerte, no contráctil. Esta parte, como no es tejido muscular, no tiene esta capacidad de contracción, entonces este no se mueve, ¿no? Es tejido fibroso, decimos que es tejido fibroso porque acuérdense que básicamente es pura fibra de colágeno, entonces de ahí que sea fibroso. Y siempre se va a localizar en las extremidades de los músculos que unen a los huesos. Entonces ustedes pueden ver, pues en anatomía, ustedes vieron cómo tienen los músculos
en su parte roja y luego se va convirtiendo en tejido, bueno, en parte blanca o tendón y luego ya se une al músculo. Perdón, esta cosa, el hueso. Em, pero pues en histología lo estudiamos como este músculo, este tejido conectivo denso regular y luego ya tejido óseo. Em, pero esta parte blanca precisamente sirve como un anclaje, permite las contracciones y pues tiene color nacarado, así como blanco. Es decir, que si se rompe este tendón, por ejemplo, esta contracción ya no es posible. Los músculos se contraen solamente en una dirección, por ejemplo, este se va a contraer a lo mejor hacia esta dirección y se va a retraer hacia esta dirección. Entonces, lo que hace esta parte que no tiene ningún tipo de contracción simplemente sirve como un anclaje. Si lo rompen, pues se va a contraer directamente y ya no, pues ya no va a poder descontraerse o algo así. No sé si me explique. Entonces, básicamente la parte blanca sirve como un anclaje para que, para que exista la contracción. ¿Alguna duda con esto? Ok. Bueno, en el caso del músculo, el músculo esquelético, perdón, se organiza de esta manera. De grande a chiquito lo están viendo en el número, ¿no? El músculo en sí vendría siendo esto. Y aparte se empieza a dividir en pequeños fascículos. Entonces, el músculo es un conjunto de fascículos. Y los fascículos es un conjunto de miofibras. Esta es la célula de aquí. Aquí donde dice miofibra. Entonces, diciéndolo de otra manera, un conjunto de miofibras o de miocitos, que son las células musculares, forman un fascículo muscular. Y un conjunto de fascículos, aquí lo están viendo, forman un músculo. Y este ya es el músculo que ustedes estudian en anatomía. Entonces, dicho de otra manera, el músculo está dividido en fascículos y los fascículos están divididos en fibras musculares o miocitos. Y aquí lo están viendo, ¿no? Y aparte están viendo que todavía el miocito está dividido. Fíjense cómo tiene muchas divisiones. Cada una de estas divisiones se llaman miofibrillas. Entonces la miofibra tiene miofibrillas. Yo me confundía mucho con eso, pero pues así le quisieron poner el nombre. Y aparte, las miofibras están compuestas por unas estructuras proteicas que se llaman sarcómeros. Entonces, dicho de otra manera, un conjunto de sarcómeros, que son estas de aquí, forman miofibrillas. Un conjunto de miofibrillas forman a la fibra muscular o a la célula de la fibra muscular, miofibra o miocito. Un conjunto de miocitos forman un fascículo y un conjunto de fascículos forman al músculo. Y el músculo ya es el que ustedes estudian en anatomía. ¿Alguna duda con esto? ¿Algún comentario? ¿Queja? ¿Sugerencia? No, profe. Ok, entonces, siguiente cosa a destacar es que los sarcómeros se le considera como la unidad funcional y estructural del tejido muscular. Hagan de cuenta que la contracción se da a este nivel. Esto se contrae para acá y esto se contrae para acá. Y esto mismo ocurre en todos los sarcómeros. Entonces, cuando todos los sarcómeros se contraen las miofibras, se contraen la fibra muscular, se contrae el fascículo y se termina contrayendo el músculo. Entonces, aquí empieza la contracción a nivel de sarcómeros. Entonces, por esta razón, decimos que el sarcómero es la unidad funcional y estructural del músculo. ¿Qué significa esto? Que el músculo está formado tanto en su función como en su estructura por un conjunto de sarcómeros. ¿Alguna duda con esto? Bueno, hablando sobre características del miocito, es una célula muy peculiar. Aquí no existe el citoplasma, aquí no existe el retículo endoplásmico, son células muy especializadas. A pesar el tamaño, ¿no? Ya dijimos que son células muy alargadas. Depende de la especie, ¿no? Pues imagínense el largo de un músculo
elefante o de una jirafa, ¿no? Son células súper, súper alargadas. Entonces, forma tiene una forma fusiforme o cilíndrica multinucleada porque pues si miden 30 centímetros, pues los núcleos están distribuidos por todos lados y principalmente hablamos de una capacidad contráctil. Bueno, esta es el interior de una célula muscular. Aquí no existe el citoplasma. Aquí se llama sarcoplasma porque están compuestos por sarcómeros, ¿no? Entonces, básicamente, todas estas bolitas son una acumulación de sarcómeros, fíjense. O sea, la miofibra son todas estas cositas. Y la miofibra al mismo tiempo están compuestos por sarcómeros, que son como estas líneas que alcanzan a ver ahí. Bueno, entonces, en vez de citoplasma en el miocito, tenemos sarcoplasma, o sarcolema, como aquí dice. Ah, no, el sarcolema es la membrana. Bueno, aquí no tenemos retículo endoplásmico, tenemos retículo sarcoplásmico. Y aquí el retículo endoplásmico no tiene función de sintetizar proteínas, tiene función de almacenar calcio. Hay ciertas diferencias. Por ejemplo, tampoco tiene citoesqueleto, se les llaman túbulos T. Y estos túbulos T sí son muy importantes porque estos, digamos que sirven para transmitir el impulso nervioso. Como este es un movimiento voluntario, tienen esa voluntad básicamente pues nace de nuestra conciencia y de impulsos nerviosos que están en el cerebro. Entonces, la señal que manda el cerebro se tiene que distribuir por las neuronas, bla, bla, ¿no? Entonces, estas células han construido un conjunto de túbulos que ayudan a que el conducto eléctrico se movilice más rápido y se genere la contracción. O sea, desde el momento en que ustedes piensan en contraer, eh, o sea, se contrae demasiado rápido. Y es porque estas células pues están diseñadas específicamente para que ese impulso nervioso se distribuya más rápido. Y lo que sí tienen a montón son mitocondrias. Están entre cada miofibra hay mitocondrias, aquí no las están poniendo. Pam, 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 pam. Porque pues como se tiene que contraer, gasta ATP y pues ¿de dónde saca ATP? Pues de las mitocondrias. Bueno, entonces el retículo sarcoplásmico almacena calcio porque básicamente la contracción muscular empieza con la liberación de calcio. Y los túbulos T básicamente que son estas líneas azules, perdón, líneas azules, en el caso, estas líneas amarillas son las que permiten la transmisión del potencial de acción, lo menciono aquí. Pero este potencial de acción no es más que el impulso nervioso, el impulso eléctrico de nuestras neuronas. Pero bueno, lo que quiero destacar aquí más que nada es que esto se los ponía porque les explicaba mucho sobre cómo se lleva a cabo la contracción muscular. Pero no, eso lo van a ver en fisiología. Aquí yo quiero que identifiquen que el citoplasma no se llama citoplasma, se llama sarcoplasma. Que la membrana no se llama membrana, se llama sarcolema. Que el retículo endoplásmico de estas células no se llama endoplásmico, se llama sarcoplásmico. Y con eso, ¿con qué diferencian eso? ¿Alguna duda o comentario con eso? No, profe. Ok, vamos a hablar sobre los sarcómeros, porque ya les dije que es la unidad funcional y estructural del tejido muscular. Esta fuerza es pregunta de examen. Y aquí dice, un miofilamento está organizado en sarcómeras, es decir, pues todo esto es una sarcómera. Y si se fijan, pues las composiciones de estas células, así les decimos, sarcoplasma, sarcolema para la membrana, bla, bla, ¿no? Precisamente por los sarcómeros. Cada sarcómero está compuesto por dos tipos de proteínas que se llaman actina y miosina. Estas son las que hacen la contracción muscular. Hagan de cuenta, les voy a dar tantito zoom. Hagan de cuenta que están viendo una línea fina y una línea gruesa aquí abajo, ¿no? Línea fina y línea gruesa. Hagan de cuenta que hay... Ay, ¿cómo lo explico? Necesitaría como dibujar, pero es muy difícil dibujar aquí. Pero hagan de cuenta que son dos patitas que se van haciendo así, se van agarrando y se da la contracción. No sé si sirva. Hagan de cuenta que están así separadas y son dos patitas y se van agarrando y así se van contrayendo. Y luego se sueltan y se agarran y se van contrayendo.
Ese movimiento o esa contracción se da gracias a estas dos proteínas que se llaman actina y miosina, donde se distingue pues una gruesa y una chiquita. Y la gruesa pues jala a la delgada. Yo cuando supe que eso era la contracción muscular me dejó así mucho pensando, o sea, cómo a nivel molecular son dos proteínas con unas patitas chiquitas que se van como jalando como si fueran una cuerda y luego se sueltan. Pero, o sea, eso ocurre demasiadas veces, entonces, ¿qué tanto ATP generamos? Yo no sé, me fui muy lejos yo. Entonces, histológicamente se tiene que estudiar todo esto, pero yo no se los voy a preguntar en el examen. Se estudian líneas, o sea, está la línea Z, la línea M, la banda S, la banda H, bla, bla, bla. Eh, y aquí nos explica un poquito de cómo está conformado todo el sarcómero. Aquí lo están viendo. Disco Z, banda A, banda I, bla, bla, bla. Eso no lo vamos a ver tanto. Ah, bueno, aquí está una actividad donde pues más o menos una tabla sí les voy a poner en su examen. Por ejemplo, aquí está el músculo esquelético, aquí está el músculo liso, pues aquí obviamente va el cardíaco. Número de núcleos. Eh, ¿Cuántos núcleos tiene el esquelético? Pues decimos que es multinucleado, entonces aquí va multinucleado. El cardíaco pues es mononucleado y el liso pues también es mononucleado. Y así me lo tienen que llenar. Aguanten, algo más les iba a explicar. Ah, bueno, no, quité las diapositivas de las bandas, pero algo que sí les quiero comentar antes de continuar de todas estas bandas de la línea Z, línea M, estas que si se alcanzan a apreciar, se empiezan a ver diferentes colores. Esta diferencia de colores dada por el disco Z, la banda A, la banda I, la banda H, todo eso, es lo que hace que se vea estriado. Entonces, ay, no, eso no era. Entonces, quiero irme aquí y darle zoom aquí. Cada una de estas líneas que se alcanzan a ver, cada una de estas estrías, son sarcómeros. Entonces, cuando se da la contracción, ay, chinteguas, cuando se da la contracción, no lo voy a poder dibujar, pero básicamente están una línea aquí, otra línea aquí, y luego se ve así como una más coloreadita aquí así. No, hombre, es para dibujar nomás, ¿no? Y otra línea aquí, algo así. O sea, se ven como diferentes colores. Básicamente la contracción se da hacia esta línea, hacia esta línea. O sea, a nivel molecular. Algo así. No sé si me está explicando. Pero pues ahí se da la Profe, contracción. pero como, o sea, se engruesa. No, no, no. Se contrae, se hace más chiquito. O Ah, ok. sea, aquí sí se alcanzan a ver como una parte pálida, una parte más oscura. Pues se unen esas partes y ahí sí está la contracción. Ah, ya entendí. Pues así. Entonces, esas líneas, esas estrías que ustedes alcanzan a ver ahí, son los sarcómeros y de ahí se da la contracción muscular. Les voy a mandar un video para que, donde explica la contracción muscular. No se las voy a preguntar ni nada, pero pues si tienen suficiente curiosidad, pues ahí lo ven. Eh, bueno, ¿alguna duda o comentario hasta aquí? En relación al tejido conectivo, dale. En relación con el músculo esquelético. Ok. Bueno, igual esto de las bandas no se los voy a preguntar, nomás quería mencionarlo para que vieran de dónde salen esas estrías. ¿Qué pasó aquí? A ver, se están poniendo diapositivas que no van. Ah, es que miren, las oculté todas estas. Bueno. Em, el músculo no está nomás solo. O sea, ahorita les comenté, tenemos al músculo, el músculo se divide en fascículos, los fascículos se dividen en fibras musculares. Entonces, estas células no están nomás ahí. Acuérdense que las células no están suspendidas así de la nada, ¿no? Entonces,
hay tejido conectivo en cada uno de estos. Es decir, alrededor de cada fibra muscular hay tejido conectivo. Alrededor de cada fascículo hay tejido conectivo. Y alrededor de cada músculo hay tejido conectivo. Entonces, ese tejido conectivo tiene nombre y apellido. No es cierto, nomás tiene nombre. Es puro tejido conectivo ordinario. Ya ustedes pónganle nombre si quieren que sea denso irregular o laxo, ¿no? Pero generalmente es laxo. Bueno, entonces, acuérdense, es miocito o fibra muscular, fascículo y músculo. Entonces, cada fibra muscular está rodeada de un endomicio. Cada fascículo está rodeado de perimicio. Y cada músculo está rodeado por epimicio. Entonces sería endo, peri, epi. Endo de interno, peri de periferia y epi de externo, de lejos. O bueno, no estoy seguro qué signifique epi, pero pues así yo lo relaciono. Entonces, endomicio va a ser a nivel de célula. El perimicio está rodeado fascículos, y de hecho aquí lo alcanzan a ver. O sea, esto blanquecito que ven ahí son separaciones y están separados pues, por tejido conectivo. A este tejido conectivo pues le decimos que se llama perimicio. Y el músculo en sí está rodeado, aquí no se alcanza a ver, pero generalmente se ve lo que ustedes conocen como la fascia. La fascia en histología se llama epimicio. Y cada célula pues, puede estar rodeada de un tejido conectivo que se llama endomicio. ¿Alguna duda con esto? Creo que se los tengo apuntado. Bueno, pues aquí nos está diciendo que el endomicio, que es lo que recubre a cada fibra muscular, es una capa de tejido conectivo que recubre a cada fibra estriada. El perimicio es una capa de tejido conectivo que recubre a cada haz de fibras, es decir, a cada fascículo. Aquí le ponen, en vez de fibras estriadas, como conjunto, pues ya sabemos que se llaman fascículos. Y por último, el epimicio es una capa de tejido conectivo que recubre a un conjunto de haces o fascículos, es decir, que recubre al músculo completo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Aquí sería músculo, hoy no. Músculo y aquí sería fascículo, ¿no? Ahí es una C eso. Fascículo. Bueno, entonces, otra vez repasando para que se les quede grabado. Cada fibra muscular está cubierta por endomicio. Las tres son tejido conectivo. Cada fascículo está cubierta por perimicio. Y cada músculo está cubierta por epimicio. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, quejas? Ok. Aquí está otra imagen. Entonces, voy a quitar otra vez. Dice, el epimicio son haces de fibras envueltas en capa de tejido conectivo. Este es el concepto de epimicio, ¿no? Es el que envuelve al músculo entero. De este epimicio se deriva el perimicio. Entonces aquí están viendo pues el músculo completo y fíjense aquí cómo nos marca como una línea blanca este de aquí. Este de aquí sería el epimicio, que sería lo más externo, lo más superficial. Y luego, el perimicio es el que envuelve a varios fascículos. Entonces los fascículos también, si se fijan, están como separados también por un tejido conectivo y se llama así perimicio. Dice, es una capa delgada de vaina de fibras reticulares. Aquí lo que me interesa destacar más que cómo está compuesto el del tejido conectivo es que aquí están los vasos sanguíneos. Fíjense cómo entre los fascículos hay como estos puntitos rojos y azules que representan pues arterias y venas, ¿no? Entonces en el perimicio ustedes van a poder identificar vasos sanguíneos más o menos grandes. Y por último en el endomicio dice que es una capa delgada
una delicada, perdón, capa de fibras reticulares, es decir, de tejido conectivo, matriz extracelular, bla, 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 pero que lo que van a estar envolviendo son a cada fibra muscular. Entonces ahí están viendo cada fibra muscular y cómo está como envuelta de una cosita blanca, representando el tejido conectivo. Pues ahí lo están viendo. ¿Alguna duda, comentario sobre el tejido conectivo del músculo? Epimicio al músculo, perimicio a los fascículos, endomicio a cada fibra muscular. Bueno, ya nomás les voy a enseñar como ejemplos. Aquí están viendo un músculo estriado en un corte longitudinal. Los núcleos siempre en la periferia. Si vemos uno como si estuviera en medio, pues acuérdense que simplemente estamos viéndolo como de frente o desde arriba y por eso parece que está ahí. Aquí en esta imagen se aprecian muy bien los sarcómeros, las estrías. Muchos núcleos, características del músculo esquelético longitudinal. Aquí están viendo pues este espacio que hay aquí en realidad es tejido conectivo, lo que significa que estas células de aquí pues pueden ser fibroblastos. Entonces esto blanco que están viendo aquí es endomicio. En un corte transversal, ahí lo estamos viendo, fíjense cómo aquí todos los núcleos están en la periferia. Todos los núcleos están en la periferia. Las estrías alcanzan a ver, fíjense cómo se ven como cositas blancas adentro de las fibras musculares, pues son las estrías. Y cómo las fibras musculares están separadas por algo blanco. Esto blanco pues es como, pues, lo pueden visualizar como grasa, ¿no? Pero aquí en histología no es grasa como tal, es tejido conectivo ordinario. Y específicamente este sería el endomicio. Pues más de lo mismo. Aquí el endomicio es menos. Aquí están viendo un fascículo. Entonces este tejido conectivo de aquí sería perimicio. Núcleo siempre a la periferia, multinucleado, etc. ¿Alguna duda o comentario, muchachos y muchachas y muchaches? Ya el músculo estriado cardíaco lo vamos a ver nunca, no es cierto. Pues hasta llegar hasta el otro viernes. El otro viernes terminamos tejido muscular para que ya se vayan de vacaciones y ya con el conocimiento del tejido muscular. ¿Y el examen médico? El examen es el miércoles.